Es conocido como el zar del Botox. Dios El tipo- santo. ¿El Bester se llama? El tipo que... ¿Alito Moreno, acaso? Si te mantienes durante 29 años al mando de tu país, casi te das mi Porfirio Díaz, ¿eh? Y encima te achacan unas 20 millones de muertes por tus decisiones de Estado. Amigo, algo estás haciendo bien para pasar a la historia, ¿no? Y de gran manera. Agarra tu vodka. Salud. Salud. ¿Cómo se Y dice? disfrute de alguien que también puede decir, no soy la señora de la casa. Señoras y señores, con ustedes, Vladimir Putin. Con ustedes, el camarada José Stalin. Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Sí? Nació el 7 de octubre, el año 1952, en Leningrado. Nuestro amigo es poseedor de un impronunciable nombre, al menos para el grueso de los latinos. Se llama Iosif Vissarionovich Zugashvili. Zugatsvili. Seguramente lo pronuncié con las patas, pero nació un 18 de diciembre del año 1878. ¿O no? ¿O no? 1878. 1878, 18 de diciembre. 100 años antes que José, güey. Exacto, sí. ¿O no? ¿O no? O sea, probablemente Puede ser. no. Sí, Que pero sí, ese o es uno de las fechas que tiene este güey, porque hasta para eso es maravilloso. El pequeño Vladimir les decía que es el más joven de 3 hijos de Vladimir Spiridónovich Putin, ¿sí? ¿Me dices algo? No. Ajá, ok. No. Por favor, sí les voy a pedir nada más que allá a la parra evitemos los chistes relacionados con El apellido. el apellido, ¿sí? Ok. Porque la sílaba tónica está en la U, no en la I. Putin. Sí, si fuera Putin sería diferente. ¿Ok? Sean finos, pónganse finos, Ok. por favor. Perdón, no traje mi camisa, güey. No traje mi También camisa. es hijo de María Ivanova. Están preparados, señores. Eh, Es que les Y acabo con de... recursos. Oye, me encantó lo de Te Fallé, México. Es que les acabo de decir este asunto de no hagamos chistes, pero la mamá era María Ivanova Putina. Obviamente era su apellido. Así como hay de pitufo, casada. hay pitufín. Su apellido de soltera es Shelomova. Ok. ¿Ok? Nuestro compa nace en un lugar que se llama Gori, en Georgia. Era parte del Imperio Ruso. Al parecer ahí la cosa no estaba fácil. Nuestro pequeño dictador habría sido dejado por la cigüeña en una choza muy pinche, güey. Jodidona. Sí, le tocó jodidón el asunto, ¿no? No, es un nombre de pueblo. Eso es bueno. Sí, siempre. Sí. Y si no eres como los políticos actuales, aunque seas rico, luego dices, no, yo Eres Vengo del de pueblo y cuna para el humilde. pueblo. vengo de cuna humilde. Ah, de cuna humilde, esa es muy bonita. Se oye bien. Sí. Bueno, Stalin y su familia eran algo así como los parientes pobres. Fíjense que su ok. papá se llamaba Besarión. Besarión Zugashvili. Era zapatero en una fábrica. Zapatero en una fábrica que va a Gori, al lugar en donde nace Stalin, a poner su propio taller. Pero era una especie de emprendedor de la época, de esos de no trabajes para una empresa, trabaja para ti. Exacto. No Y le cumplas los sueños a los demás, cumple los tuyos. Exactamente. No, sé tu propio patrón. Sé tu Ah, propio- eso es Y muy dueño buena de tu frase. tiempo. Vladimir Putin tuvo 2 hermanos mayores a él, Albert y Víctor. Sin embargo, los 2 murieron antes de que él naciera. Uno de tifus, otro de difteria, en lo que se le conoce como el sitio de Leningrado. ¿Qué es el sitio de Leningrado? Los diferentes bloqueos militares que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, pues no había las facilidades de movilidad y Movimiento, demás, y ajá. todo ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí Puro conoce a Ekaterine Geladze. Ok. Malo para los negocios, Bueno para el pedote y amor. todo. Besarión, compadre. Hijo. Se llama Besarión, ¿qué querías, no? Le arrimó 3 chiquillos. Con muchos Pues besariones. Estuvo Estuvo conservador, cordial, ¿no? Para la época. Acuérdense que en la época el asunto no era hacer los chiquillos, Era era que sobrevivieran. que sobrevivieran. Que sobrevivieran. De los 3 nada más Stalin sobrevivió. Ah, cabrón. Para que vean que Pero No, aún así era un se hombre de dejan hierro, apoyar. de acero, un hombre desde de entonces, hierro, ¿no? total. Ya Totalmente. venía con la mano de Dios de... Su mamá, María Ivanova,
trabajaba de conserje y cuentan que casi lo bautiza en secreto porque en ese tiempo Stalin pues seguía enfadado con Dios. Ya saben que los Sí. socialistas no hay Dios. Cero no hay- Dios. Exactamente, ¿no? Su papá, Vladimir Spiridonovich, era un veterano cojo. No, o sea, ¿También? cojo porque realmente estaba No tenía una cojo, güey. pierna. Le faltaba Exacto. una Estaba patrulla. cojo. Resulta que era un ex marinero, que tuvo ahí accidentes en el campo de batalla y demás, ¿no? Sí. Bessarion, hombre de su tiempo, un día fue por cigarros, güey. Voy ¿Estás seguro por que Tiner. eran rusos, güey? Me están sonando tan mexicanos esos compas. Voy Pero por así, Tiner para los zapatos. Y ya no volvió. Y ya Ya, no no se regresó el supo buen muy Bessarion. bien de Bessarion, ¿no? Se sabe que falleció en 1909, a que no adivinen de qué. Déjame pensar, alcoholismo. Pues, cirrosis. de cirrosis, Ajá. exactamente. Para que Por ahí amarren lo hallaron. para que amarren la historia Tirado. trágica. Lo hallaron sin hígado. Porque María Ivanova les decía que trabajaba como Conserje. conserje. Su papá era un recluta en la Marina Soviética, sirvió en la flota de submarinos a principios de la década de 1930 y a principios de la Segunda Guerra Mundial sirvió en el batallón de destrucción de la Unión Soviética. Ekaterine, No, la no voy a mamá abordar. de Stalin, de Joseph, le decían que, Ok. o que, yo no sé cómo sea, ¿no? De Ekaterina. Ella era costurera, ¿sí? Era como esa tía que todo mundo tenemos, ¿sí? Que va a las 6 de la mañana a misa Ajá. y a las 6 de la tarde también. Otra Pues vez. así era que, ¿no? Muy religiosa, anhelaba que su hijo fuera sacerdote. Yo no sé dónde hubiera hecho menos daño ese güey. Porque Maciel dejó la vara muy alta. Sí, Entonces, uno ya no sabe, ¿no? Creció en un comunalca. Comunalca las dos con K. ¿Qué es un comunalca? Es Un Infonavit. Básicamente. Un Infonavit. Y además era un comunalca infestado de ratas, dicen, ¿eh? Es lo que También. cuenta su historia. Normal, pues. A Stanley le dio viruela a los 7 años. Como consecuencia, le quedaron cicatrices muy profundas en la cara, que llevó toda su vida. El Sí, cacarizo. Pues le decían el picado. Sin skincare, pues me... Le decían el picado. Tengo un compa que le están diciendo de skincare por eso. ¿Por qué está picado? Sí, pues porque... Ya, Bueno. 40 años el cabrón ya. Ya. Es como tener frenos a los 50. Pues, ya A Vladimir le decían Bobka, no vodka, Bobka. Bobka. Yo entiendo que es medio investigué, es una especie como de diminutivo, chido. ¿no? Diminutivo de algo. Bobka, con K, Bobka. Ah, Bobka. ¿sí? Vodka. Ahí, bueno, el joven Stalin empieza a hacerse responsable de algunas cosas, como el sindicato de Georgia. Esto lo tiene durante 3 años. Se convierte en portavoz de un partido marxista georgiano. Se une a un círculo de obreros ferroviarios. Amista con grupos de izquierdas. Comienza a ganarse la vida en un inicio dando clases, ¿sí? Y después trabaja en un observatorio. O sea, Astronómico. les sabía de todo. Putin comenzó sus estudios en la escuela número 193. Así, es como las ETI, los CETIS y demás. La ETI 23, la ETI 1. La escuela 193. CETI 100. Exactamente. Esta escuela era cerca de su casa. ¿Sí? Era la que te tocaba. Eran unos 45 alumnos y casi todos eran miembros de algo que se llamaba Jóvenes Pioneros. Entre 1902 y 1917 lo arrestaron 7 veces. Y 7 veces me lo mandaban. Y cuando menos 6 se escapó. O sea, nada más para que vean No, qué pues onda. era bravo el vato. Pero ¿por qué lo arrestaban? Porque para financiar la revolución y sus movimientos y demás, este cabrón robaba bancos, güey, junto con la palomilla. La Está palomilla. bien, porque era ir contra el capitalismo. Cuentan que a los 16 años, güey, fue a la sede de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, y que preguntó, oiga, ¿cómo me apunto aquí? O sea, yo quiero ser aquí de la KGB, ¿qué onda, no?
y que el oficial en turno que le dice, morro, vuelve cuando termines la universidad, güey. No estoy chingando No ahorita. estoy chingando ahorita, ¿no? O sea, vas a cambiar los pañales, ¿no? Ya que te salga barba. En 1912, Lenin lo nombra al Comité Central Bolchevique, lo nombra director del Pravda, que es el Pravda, es el periódico más famoso en su momento y es el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. Putin le hizo caso al güey, el de la KGB, y dijo, oh, me voy a ir a estudiar Derecho, ¿no? Qué bueno, porque se le haya ocurrido comunicación. Chingo a su madre. Se fue a estudiar Derecho. ¿Se fue derecho o derecho? Ese sí Se fue estudió algo que Derecho a servía. estudiar Derecho, ¿sí? En la Universidad Estatal de Leningrado, esto era 1970. Lenin quería, desde 1912, proponer la elección de Stalin al Comité Central Bolchevique, porque esto era como un club de Toby. O sea, yo te tengo que invitar, no es nada más que tú quieras entrar y poner a consideración para ver qué onda, ¿no? Para ver qué deciden. Pero ya desde entonces hay como resistencia de los integrantes del partido. Y tenían razón, la historia les dio la razón. Les dio la razón Era el tiempo. como... Que se ve medio Sí, locochón. Exactamente. Es como cuando invitaron a Anakin Skywalker ándale. y le dijeron Sí, güey. a Obi-Wan Kenobi, a Yoda. Kenobi, carnal, no, ya Ajá. está viejo el vato. No, pero yo lo voy a acomodar, está todo acomodado. Putin regresó a la KGB con el güey que le dijo, ven ya que crezcas. Ya que estudies. Y pues llega y se le planta y le dice, ya crecí, Ya cabrón. crecí. Ya soy abogado, ya me gradué. Tenía 23 añitos. Imagínenselo con el peinado de cepillito, güey, así. Bien, ¿no? Como Iván Drago. Exactamente, ¿no? Ándale, como Iván Drago, exactamente. Sí, ingresó y empezó en la sección de contrainteligencia. O sea, llegando y como Directito. Talía, arrasando, cabrón, ¿eh? Bueno, hasta 1917 Stalin fue por primera vez electo por la base del partido para formar parte del Comité Central. O sea, pasa todo este tiempo hasta 1917. Lo usaban y todo, pero no era miembro. Es miembro, es electo y obtiene la tercera más alta mayoría de votos. En septiembre de 1984, Putin fue enviado a Moscú para continuar su formación en el instituto Bandera Roja Yuri Andropov. Ese también era como en las películas. Este instituto era una escuela de espionaje. La escuela de espionaje de formación de la KGB. De espías. Sí, de espías, exactamente. Y aquí es donde este vato empieza a tejer ya su asunto. Empieza a hacer grupo con sus incondicionales, pero todavía mejor. Empieza a enfrentarlos con otros grupos, güey. ¿Sí? Claro. Con un Lenin ya debilitado en muchos sentidos, el objetivo era ser el secretario general del Partido Comunista y lo logra. Aún por encima de otros supuestos favoritos, como algunos nos suenan como León Trotsky, por ejemplo, ¿no? Que terminó corrido, perseguido, viviendo con Frida Kahlo y con un desvivido. pico en la cabeza. Así de... Desvivido. ¿no? Entre 1985 y 1990 lo enviaron a Dresde, Alemania. A la Oriental, Alemania. Porque ya hablaba alemán. Claro, ¿no? De ahí claro. viene el asunto. Así es. Y ahí utilizado una identidad secreta. Sí, porque ese güey sí fue, así como dijimos, como James Bond. Sí, eso sí. formal. Y él era, allá se vendía o decía que era traductor. Ok. Ese era su asunto, ¿no? Yo me imagino cuando llega y le decía, nombre clave, camarada. Camarada. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista. Suena chingón, pero no era un cargo como muy importante, ¿sí? Sí, era simplemente Pero ya tenía un cargo. líder de un partido. Y este güey tuvo la visión de hacer importante el cargo, ¿no? O sea, lo empezó a mover de tal manera que sí se convirtiera en algo trascendental, al menos para él. Lo que dicen es que en realidad Putin coordinaba y apoyaba a través de la KGB a los terroristas de la fracción del Ejército Rojo. ¿Qué es el Ejército Rojo? Por favor. Por favor. La fracción del Ejército Rojo es un grupo denominado terrorista, marxista-leninista de Alemania Occidental, funcionó entre 1970 y 1998. Eran una especie, güey, como hippies con doctorado, güey. O sea, como de estos cabrones Muy preparados. muy intensos, que decidieron que la forma
en la que había que luchar contra el sistema capitalista e imperialista era poniendo bombas, secuestrando cabrones, matando banqueros, güey, ¿sí? Empresarios, políticos y demás. Y se dice que Putin en realidad apoyaba este asunto. Stalin da charlas sobre el plan de Lenin, o sea, empieza a venderse como el sucesor automático, ¿no? Ajá, sí. Empieza a crear una historia acerca de cómo era el país, la forma de gobierno, ¿sí? El problema es que había medios que decían que esto no era verdad o que funcionaba de otra forma, ¿sí? ¿Qué es lo que haces cuando quieres un poder totalitario y hay medios y personas que te dicen, no, güey, es que así no es? Pero tú... No, pues los censuras, presionas a que o sí o sí. O los compras, ¿no? También, en algunos también, casos. Pero ¿para qué los compras si les puedes dar chingadazos, no? Entonces, sí restringe textos, intimida a la prensa, ¿sí? Y a todo aquel que estuviera ahí como atento como para... Ay, a ver qué vamos a hacer, qué va a pasar, o quiero indagar un poquito más. Ándele, papá, ¿no? Se fue a Moscú y se metió en la administración de un tal Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. ¿Le suena? Ya andaba. Estaba el pedo ese güey. Papá. En solo 3 años pasó de desconocido a dirección del FSB. Es el Servicio Federal de Seguridad. Lo que quedó en lugar de la KGB, ¿no? Exactamente, es la KGB con un logo nuevo. Stalin gobierna la Unión Soviética desde los años 30 hasta que muere. Implanta un régimen totalitario, es decir, Aquí yo las mi puedo. palabra es la ley, como priista. Como tiene que ser, papá. Sí. Sí, como tiene que Así ser. es la cosa. Pues ¿para qué anda uno ahí? A ver, ¿qué dice el Congreso si yo puedo no, hacer dale, todo? Pipe. Boris, el borracho Yeltsin, Que también va a tener su programita. anunció Después por le tocará. televisión entre hipos y los ojitos así como miras así diciendo, me jubilo, ¿no? Dijo, ay, nos vemos. Oye, hipos eructos Exacto. y, Y dolor pedos. y dolor de cabeza. Exactamente. Pero dijo, les dejo al país, lo dejo en buenas manos, ¿no? En Rusia nada más voltearon a ver así como, te cae, güey, se lo vas a ¿Neta? dejar a este güey. ¿Neta? Yeltsin también anunció que quería ver a Putin como su sucesor. Más tarde, no mucho tiempo, ese mismo día, ¿sí? Putin accede a postularse para la presidencia. Y así fue. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renuncia inesperadamente y según la Constitución de Rusia, Putin tiene que convertirse en presidente interino de la Federación Rusa, ¿sí? Entonces ya este güey dijo, bueno, ahora díganme presidente interino. Stalin hizo granjas colectivas. Todos así éramos, sí. Nada más que eran forzadas, ¿eh? O sea, no era que pudieras tú, sí quiero, no, Es de a huevo. Sí. Tu granja me gusta, vámonos. Los agricultores eran productores forzados para la ciudad. O sea, lo que producías era para la ciudad, era para el ejército y era para vender al extranjero. Oye, güey, pero pues yo estoy produciendo. ¿Qué onda? La ciudad, el ejército, Y el el extranjero. Extranjero. Consecuencia, Hambruna. hambruna. Exactamente, ¿sí? Tú no eras dueño de lo que producías. Esto trajo hambre, millones de muertes. Incluso hay constancia de que los campesinos y productores tuvieron que recurrir al canibalismo. La investidura del presidente Putin se produjo el 7 de mayo del año 2000. Ahí está. Hasta mayo. 2000. Hasta mayo del 2000. Pero usted se preguntará, espérate, ¿pero hubo elecciones o cómo llegó a ser presidente así nomás? Vladimir Putin llega al poder formalmente en el año 2000 mediante elecciones presidenciales. Como debe ser. No Entonces más no que hay fue que nada entender, mala nada más propuesta. que hay que entender un poquito el contexto, ¿sí? El 31 de diciembre del 1999, Boris Yeltsin renuncia como presidente de Rusia. Según la Constitución, el primer ministro, como dijiste, que era Putin, desde agosto de 1999, asume la presidencia interina. Interino. Putin se convierte en presidente en funciones el mismo día. El 26 de marzo del 2000, o sea, 3 mesitos después, se celebran las elecciones presidenciales anticipadas. Ok. Putin gana en la primera vuelta, 53.4% de los votos. Los observadores internacionales dijeron, oye, pero híjole, es que como que veo irregularidades, güey. O sea, venga como la que, segunda. Ey, pero algo pasó que luego dijeron, no, pero sí hay irregularidades, pero como que no son Como que suficientes, no, güey. Sí, si quieres, así. Así que queda. Ey,
Pero sí dijeron, sí hubo un control así de los medios estatales que eran favorables a Putin, sí hubo un uso de recursos administrativos favorables a Putin, y también la cobertura mediática fue extremadamente desigual, pero no hay pedo, güey. No, tú llégale sin problema, ¿no? Y así pasó. Las muertes directamente atribuibles a Stalin se estiman entre 6 y 9 millones por decisiones de él. Los más... Sus datos. ¿Mande? Sus datos. Exacto. Los que son más contrarios a lo que él hizo y demás, dicen que son hasta de 20 millones. Ejecuciones políticas, 800,000 personas. Quienes se fueron al Gulag, entre cerca de 2 millones. Deportaciones étnicas, que era, güey, tú ya no vives aquí. Vámonos, o te mueres, ¿sí? Y en ese tiempo, y en Rusia con esos terrenos, el éxodo implicaba morirte también, Sí, ¿no? Sí, claro. Entre 300 y 500 tú no te mil podías personas. mover libremente por el país, entonces Exacto. como Cuba. Y en hambruna, también consecuencia de la hambruna, por lo que ya vimos, entre 5 y 7 millones. En Para hacer la 2020, cocina. mediante un referéndum, resulta que se reiniciaron los límites de términos. ¿Qué significa esto? Le están permitiendo 2 mandatos más consecutivos. Eso significa que Vladimir Putin podría 36. ser presidente hasta el año 2036. Ojalá De llegue. la chingada. José Hijo de Stalin, otro que pudo decir, no soy la señora de la casa. La señora. Ese es Vladimir Putin. Es como la vida que parece escrita por un guionista borracho, de vodka, desde luego, Claro. pero que todavía no termina de escribir. O sea, todavía le quedan capítulos. Te aunque- debo, pero que te valga madre. Pero a esta altura ya puede decir, no soy la señora de la casa.